Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero hayan tenido una bonita semana. Estén bendecidos por Dios, por el Espíritu Santo. El tema de hoy son los 7 pecados capitales. De repente lo deben haber tocado en su colegio, en religión. Pero antes de pasar a hablar del tema, quiero hacer un test. ¿Ya? Les voy a dar 10 preguntitas. Quiero que ustedes en sus casas tengan una hojita y tengan un lapicero. ¿Qué voy a hacer yo? Yo les voy a ir leyendo las preguntas. Cada pregunta tiene 4 alternativas. Ustedes van a elegir una alternativa. Luego yo les voy a pasar a dictar el puntaje de esa alternativa para que al final de todo ustedes sumen cuánto puntaje tienen al final y descubramos cuál es el resultado. ¿Ya? Tienen que responder rápido porque las preguntas van a ir pasando muy rápidamente. A ver. Pregunta número 1. ¿Qué es más importante para ti en tu vida? A. Mi apariencia. B. Mi dinero. C. Mi salud. D. Mi futuro. Si eligen la A, vale 40 puntos. La B, 20 puntos. La C, 10 puntos. Y la D, 30 puntos. Pregunta número 2. ¿Qué red social utilizas más? A. El Facebook. B. El Twitter. C. El Instagram. O D. El Pinterest. A, 30 puntos. B, 20 puntos. C, 40 puntos. Y D, 10 puntitos. Pregunta número 3. ¿Cuál es la primera cosa que te viene a la mente cuando te levantas? A. ¿Es hora de ir a clases o de trabajar? B. 5 minutos más, me vuelvo a la cama. C. Tengo hambre, hora de desayunar. D. Lo poco que he dormido la noche anterior. A. 40 puntos. B. 10 puntos. C. 20 puntos. Y D. 30 puntos. Pregunta número 4. ¿Qué color representa el amor para ti? A. El rojo. B. El anaranjado. C. El amarillo. Y D. Blanco. A. 40 puntos. B. 30 puntos. C. 20 puntos. Y D. 10 puntos. 10 puntitos. Pregunta número 5. Cuando alguien dice cosas buenas de ti, ¿cómo reaccionas? A. Me sonrojo. B. No me sorprende, soy fabulosa. D. Pienso que están equivocados sobre mí. Y la D, le pido que diga más cosas bonitas. A 10 puntos, B 40 puntos, C 30 puntos y la D 20 puntos. Pregunta número 6. Si tuvieses que escoger entre el día y la noche, ¿con cuál te quedas? A, el día, B, la noche. La A vale 10 puntos y la B 40 puntos. Pregunta número 7. ¿Qué crees que dice más de una persona? A. Los libros que posea. B. Su manera de hablar. C. Su religión. O D. Su forma de ver la vida. A. 10 puntos. B. 30 puntos. C. 40 puntos. Y D. 20 puntos. Vayamos sumando. Pregunta número 8. ¿Le debes dinero a un amigo? Aunque es muy poca cantidad. ¿Qué haces? A. Se lo devuelves en cuanto puedas. B. Te olvidas porque es muy poco dinero. C. Solo le devuelves si te lo recuerdan. O D. No lo devuelves porque es muy poco. ¿Qué hacen? A. 20 puntos. B. 10 puntos. C. 30 puntos. Y D. 40 puntos. Pregunta número 9. Antepenúltima. Cuando vas a un restaurante, ¿qué es más importante para ti? A. Que la comida sea buena. B. El ambiente del restaurante. C. El servicio, que te atiendan bien. O D. Que esté todo muy rico. A. 20 puntos. B. 30 puntos. C. 10 puntos. Y D. 40 puntos. Pregunta número 10. La última pregunta. Veamos. Si pudieses pedir solo un deseo de estos que te voy a mencionar, ¿cuál pedirías? A. Un coche deportivo nuevo. B. Que se acabe la pobreza en tu país. C. Ser la persona más famosa del mundo. O D. Vivir eternamente. ¿Cuál quieren? A. 40 puntos. B. 20 puntos. C. 30 puntos. Y la D. 10 puntos. Ahora sí, acabamos con las preguntas. Vamos a ir sumando el resultado. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué resultado tienen ustedes? Vamos a ver. Una vez que han sumado todo,
Si tienen de 100 a 130, soberbia. De 140 a 180, pereza. ¿Cuántos perezosos en este aislamiento social que están viendo de repente esta transmisión o la están escuchando desde su cama sin pararse todavía? 190, 230, la gula. 240, 270, la avaricia. 280, 310, la lujuria. 320 a 350, la envidia. 360 a 400, la ira. ¿Cuántos enojones? Que se enojan por todo. Muy bien. Ya que cada uno por ahí tiene el pecadito que más le sobresale, vamos a empezar a explicar la proliferación del pecado. ¿Qué es proliferación? Proliferación es el incremento de la cantidad o de un número, pero de forma excesiva. En este caso vendría a ser del pecado. Veamos los 7 pecados capitales. Pero antes de ver cuáles son estos 7 pecados capitales, veamos una introducción. En el siglo VI, el Papa romano Gregorio Magno elaboró una lista de pecados capitales. Luego, Santo Tomás los ordena, los enumera y quedan en 7 pecados capitales. Luego también está Dante Alighieri, que se inspiró en estos 7 pecados capitales, los tomó para su obra La Divina Comedia, que es una obra famosa, italiana y también mundialmente. Pero vamos a ver cómo describe Santo Tomás al vicio capital. Las voy a leer. Es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados, todos los cuales se dicen son originados en aquel vicio como su fuente principal. ¿Qué nos quiere decir? Pecados capitales, capitales de cabeza. Estos pecados nos van a conllevar a otros pecados. Entonces, sabemos que los hombres, sabemos por el tema anterior, sabemos que nosotros los hombres estamos inclinados al pecado. Entonces, los pecados capitales serían 7 inclinaciones naturales del ser humano que pueden llevar a cometer otros pecados. Veamos cuáles son los pecados capitales. A. Soberbia, pereza, gula, lujuria, ira, avaricia y envidia. Son 7. Pero ustedes me dirán, Sofía, no me puedo aprender los 7, mi memoria es muy frágil. ¿Cómo hago para acordármelos siempre y para no cometerlos? El famoso ligapés. ¿Qué significa ligapés? Si se dan cuenta, cada letrita de esta palabra es la inicial de un pecado capital. Veamos la primera letra, L. ¿L de qué? L de lujuria. Este pecado es el placer desmedido por la carne, por las relaciones sexuales. Aquí buscamos satisfacernos, ¿no? En ese deseo no estamos respetando nuestro cuerpo, nuestra dignidad, ni tampoco la dignidad de la otra persona. Y hablando de nuestro cuerpo, les tengo una cita bíblica. Buscamos nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 6, versículo del 18 al 20. Les voy a leer. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto, honren su cuerpo a Dios. ¿Quién nos ha creado? Esta bíblica está para pensarla. ¿Quién nos ha creado? Dios nos ha creado. Si Dios nos ha creado, Él es el dueño de nuestro cuerpo. Nosotros solamente estamos administrando nuestro cuerpo. Y a Dios no le gusta que hagamos esas cosas, que tengamos un deseo por la carne. Ojo que, en este caso las relaciones coitales son permitidas, pero para procrear, para tener una familia. Y la familia se tiene con la bendición de Dios, para eso el sacramento del matrimonio. Pero antes no nos está permitido. Entonces mucho cuidado con esto. Cuando Jesús, Dios, el Espíritu Santo, quiere habitar en nuestro corazón, en la cita bíblica nos dice que el Espíritu Santo es el que habita en nuestro corazón. Entonces recibámoslo con el alma pura, con el alma limpia. ¿Qué hacemos para combatir este pecado? Está la castidad. ¿Qué es la castidad? Es el orden de nuestra sexualidad. La ordenamos en 2. El amor por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, el amor a Dios. Y lo ordenamos en el servir a los demás, ¿no? Porque Dios quiere que lo sirvamos a Él, que sirvamos a los demás con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con todo nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Ahora vayamos con la segunda letra del ligapés, la I. ¿I de qué? I de ira. Veamos, ¿qué es la ira? Es una reacción inmoderada,
¿no? Ante alguna dificultad quizá que tengamos, es un sentimiento de gran enojo que nos lleva a comportarnos de una forma cruel, de una forma violenta, ¿no? Ojo que el enojo es un sentimiento, ¿no? El enojo no es que esté prohibido, no es que la Biblia nos prohíbe enojarnos. Si se acuerdan, cuando Jesús vio su templo, que estaba lleno de mercaderes, que lo habían convertido en un mercado, que vendían por aquí, por allá, vendían, él se enojó. Entonces, el enojo no es algo que esté prohibido. Lo que está prohibido es que este enojo tome posesión de nosotros. Vamos a leer una cita bíblica para poder entender. Santiago 1, versículo del 19 al 20. Veamos qué nos dice esta cita bíblica. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Es que muchas veces cuando nosotros nos enojamos y es un enojo pues es un gran enojo, ¿no? Que ya viene a ser ira y se apodera de nosotros muchas veces queremos hacer la justicia por nuestras propias manos y eso no está bien, porque debemos confiar en que Dios es el único que hace justicia, ¿no? Y nosotros simplemente debemos hacer lo que es bueno para sus ojos de Él y lo que es agradable. Leamos otra cita bíblica. Romanos capítulo 12, versículo del 19 al 21. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué nos quiere decir? Dios vino por los justos o por los pecadores. Dios vino por los pecadores. Es muy difícil amar a nuestro amigo, al que nos cae bien. Pero nuestro gran reto está en ser pacientes. Y ahí está la clave para vencer este pecado que es la ira, en la paciencia, ¿no? Que estar dispuesto a soportar algún tipo de dificultad, a soportar todo con tal de seguir amando a Dios y hacer lo que Él cree que está bien, ¿no? No tomar la venganza con nuestras propias manos, eso dejémoslo a Dios, porque Él es el único que hace justicia. Entonces, para contrarrestar este pecado es la virtud de la paciencia. Hay que ser pacientes. Vayamos al siguiente, ligapés, la G de qué? G de que yo ya les mencioné los 7 pecados. G de gula. ¿Qué es la gula? Es el apetito inmoderado de querer conseguir más de algo que muchas veces no necesitamos. En este caso, la glotonería, el apetito descontrolado por la comida y por la bebida. A veces uno piensa que para demostrar a los demás que tenemos dinero, vamos a restaurantes caros o de repente empezamos a beber mucho, a costear quizás hasta ropa cara, ¿no? O de repente otros intentan saciar las necesidades por así comiendo, bebiendo, para reparar algún daño que han causado de repente por la tristeza, por la pérdida de algún ser querido. Pero esto no agrada a Dios. Y veamos en qué cita bíblica Dios nos habla de la gula. Proverbios capítulo 23, versículo del 19 al 21. Les leo. Hijos míos, presta atención y sé sabio. Mantén tu corazón en el camino recto. No te juntes con los que beben mucho vino ni con los que se hartan de carne. Pues borrachos y glotones por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. A Dios no le gusta, entonces que tengamos un deseo descontrolado por querer siempre más y más. No. ¿Cómo vencemos a este pecado capital? Con la templanza. ¿Qué es la templanza? Aprender a decir no quiero esto, no deseo esto, hasta aquí está bien, no quiero más. Entonces, con la templanza vamos a vencer a este pecado capital que es la gula. Avaricia. Nos toca el pecado de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es un deseo obsesivo por obtener bienes materiales, por obtener riquezas, por obtener dinero, ¿no? Y muchas veces para obtener este dinero usamos medios que no son lícitos, ¿no? Nos damos por el mal camino para obtener dinero. Para entender mejor este pecado capital, ¿ustedes se acuerdan del rey Midas? ¿No? Este rey que todo quería dinero, todo lo que veía lo quería en dinero. Y tanto así que cuando él tocaba algo, se convertía en dinero. ¿Hasta qué pasó con este rey por ser tan avaro? Tocó a su hija. Y ahí
entendió que la riqueza no lo es todo. ¿Cuántas veces Jesús nos ha dicho que hay que ser pobres de espíritu? Entonces, de nada nos sirve de repente tener mucha riqueza si nuestra alma no está bien, si nuestra alma no está Dios, ¿no? ¿Cómo vencemos a esta avaricia? Antes de cómo vencer esta avaricia, veamos la cita bíblica. Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Qué preferimos? ¿Dios o las riquezas? Obviamente a Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo contrarrestamos este pecado de la avaricia? Con ser generosos. Si yo tengo, yo doy. ¿Qué le dijo Jesús al rico? Que él decía que ya había cumplido todos los mandamientos. ¿Qué le dijo? Pues muy bien, como ya cumpliste todos los mandamientos, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ahora sigue. Nosotros también, si tenemos algo, hay que darlo. O lo poquito que tengamos, hay que compartirlo, hay que ser generosos con los demás para no caer en esta avaricia. Hay que recordar que la vida del hombre no depende en lo que poseemos, sino que en lo que tenemos en el corazón. Muy bien, la pereza. ¿Qué nos dice la pereza? La pereza nos dice, la pereza es esa nubecita de repente que tenemos y que nos hace ser muy flojos, ¿no? Veamos un versículo, Proverbios capítulo 6, versículo del 9 al 11. Lo describe así: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Nosotros tenemos dos piernitas, dos bracitos, dos ojitos, estamos completos y muchas veces nos dejamos llevar por la pereza. Muchas veces decimos, ay no, mañana lo hago, ¿no? A veces el catequista les dice, ponte al día, estudia. Y ustedes, no, mañana lo hago, ¿no? O no puedo, ¿no? De repente, ¿cuántos de ustedes están ahí escuchando este audio o este video echados en su cama, sin levantarse todavía? Entonces no hay que dejar que la pereza nos venza. Dios nos ha dado muchas habilidades y hay que descubrirlas para servirle a Él. Dios nos pone deseos en nuestro corazón y nos da las herramientas para poder cumplirlas. Pero hay que descubrir esas herramientas y hay que servirle con esas herramientas, con esos dones que Dios nos ha dado. Hay que servirle a Él. ¿Cómo podemos vencer a la pereza? ¿No? La pereza se vence con diligencia. ¿Qué es la diligencia? La diligencia es ese fueguito que te quema y te dirige a hacer lo que Dios quiere. Y por eso también hay una cita bíblica. Buscamos la cita bíblica de Romanos capítulo 12, versículo 11, que dice: nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Muy bien, seguimos. Ligapés. ¿Qué nos toca? La letra E. ¿La E de qué? De envidia. ¿Qué nos dice la envidia? La envidia es un deseo desordenado de poseer lo que otros tienen, gran tristeza o pesar ante el bien de otros y alegría frente a sus contratiempos. ¿Qué nos quiere decir? Este es el pecado capital que menos beneficios nos trae. Es más, nos va a traer enemigos. ¿Por qué? Porque vamos a estar con resentimientos, con amargura o pensando lo que otros tienen y nos vamos a olvidar de nosotros mismos. ¿Cómo podemos vencer a este pecado capital? Lo vencemos con la caridad, ¿no? De no solamente dar a los demás, sino de alegrarnos con lo que otros tienen. Si nosotros no lo tenemos, alegrarnos con lo que otra persona tiene. Porque Dios nos manda eso. En Romanos capítulo 12, versículo 15, Jesús nos dice: alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. No hay por qué sentir envidia. Si Dios nos ha dado algo, Él sabe por qué nos lo ha dado. Y si nos quita algo, Él sabe por qué también nos lo ha quitado. Y el último pecado capital es la soberbia. ¿Qué nos quiere decir la soberbia? Nos dice, este pecado nos hace sentir que nosotros somos superiores a los demás. Este pecado nos dice que somos tan superiores
que hasta a veces no necesitamos ni siquiera de Dios, ¿no? Con este pecado nos va a hacer sentir que nosotros nunca nos equivocamos, que nunca cometemos errores, y por eso no vamos a dejar que alguien nos corrija, ¿no? En este pecado no reconocemos nuestros errores y por lo tanto, como no los reconocemos, no vamos a sentir la necesidad de confesarnos, de arrepentirnos de estos errores. ¿Cómo podemos contrarrestar a la soberbia? Con la humildad, reconociéndonos que somos pecadores, que somos, así como también Jesús, Dios nos hace seres perfectos, también somos imperfectos, también nos equivocamos, ¿no? Y estamos aquí para servir a los demás. Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿para qué? Para servirle a Él, para cuidar su naturaleza. No porque nosotros seamos de repente, nos creamos como dicen, no, la última chupada del mango, no, sino para servirlo a Él. Y Dios prefiere a los humildes que a los orgullosos o a los soberbios. Veamos la cita bíblica en Salmos 138, versículo 6. El Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Entonces, ¿qué preferimos nosotros? ¿Que Dios nos tenga a su ladito de repente ahí abrazándonos? ¿O que nos mire desde lejos por creernos mucho, por ser muy soberbios, ¿no? Y ahí están los 7 pecados capitales. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de pecados son los 7 pecados capitales? ¿Son mortales? ¿Son veniales? Recordemos que los pecados veniales son aquellos que relativamente podemos llamarles que son menores, ¿no? Y se perdonan a través de la confesión. Para que pasen a ser pecados mortales, ¿qué condiciones tienen que cumplir? 3 condiciones: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Estos pecados capitales son pecados mortales, como ya lo hemos dicho antes, son la cabeza de los demás pecados, son pecados mortales. Ustedes me dirán, Sofía, y de repente yo he cometido tal pecado, mientras tú has ido hablando, yo me he ido acordando que en todo este aislamiento social he cometido tantos pecados y yo ni sabía que eran pecados. Muy bien, ahora, ¿los pecados capitales se pueden perdonar? Claro que sí se pueden perdonar. Si nosotros recordamos los 5 pasos de la confesión, ¿cuáles son? El primero es que nosotros hagamos un examen de conciencia. Nos demos cuenta y hagamos una lista de todos los pecados que hemos cometido. Luego de que ya tengamos nuestra lista, arrepentirnos de corazón, que tengamos dolor de pecados. Luego ya viene el propósito de enmienda, el decir, ya no lo voy a volver a cometer, el querer cambiar. El cuarto paso sería la confesión y el quinto paso la penitencia, ¿no? Lo que el sacerdote te manda que tú cumplas para que tu pecado quede absuelto. Entonces, todo pecado te es perdonado si realmente tú te arrepientes, si realmente tú tienes ese dolor de pecado, ¿no? Ahora, ¿qué hago si de repente en este aislamiento social que hemos tenido yo no puedo confesarme? He cometido muchos pecados con este tema, con el tema anterior también. Me estoy dando cuenta que no soy perfecto, que tengo muchos pecados y quiero que mi alma esté limpia. ¿Qué hago si no puedo ir hoy domingo a un sacerdote a confesar? ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué nos dice el Papa? Nos dice que cuando no hay un sacerdote, si se dan cuenta, cuando nosotros nos vamos a confesar, es cierto que ahí está el sacerdote. Pero el sacerdote en ese momento no es Él quien nos perdona los pecados, sino es Jesús. Si hoy tú quieres confesarte y estás arrepentido de todos tus pecados, apúntalos, anótalos, haz tus oraciones, conversa con Dios. Él es nuestro Padre, Él nos perdona todo. Conversa con Él. Arrepiéntete de verdad en un lugar, enciérrate de repente en tu cuarto, en un lugar donde puedas estar tranquilo y arrepiéntete. Conversa con Él. Habla con Él. No solamente quizás es que tú hables, también escúchalo, porque en medio de tus oraciones Él te quiere decir algo, ¿no? Y ya cuando volvamos a la normalidad, pues sacamos esa listita de pecados que hemos escrito y nos vamos a confesar con un sacerdote, ¿no? Como para borrar por completo este pecado, ¿no? Ahora, por más grandes, recuerden esto, por más grandes que sean sus pecados, por lo más grande que hayan cometido contra ustedes, contra la vida, todo tiene perdón. Si se cumple con el debido arrepentimiento y obviamente para nosotros los católicos, con la confesión. Todo Dios nos perdona. Eso no quiere decir que como Dios me perdona todo lo voy a hacer. No. Ahora que nosotros estamos conociendo más del tema, hay que, de repente si alguien nos lleva a pecar o si queremos pecar, hay que por ahí desviarnos y hay que seguir con el camino de Dios.
Y ya para acabar, vamos a ver las conclusiones del tema. ¿Qué conclusiones nos ha traído este tema? Primera conclusión. Los pecados capitales son 7 y son de tipo mortales, ¿no? Son peligrosos, los cuales debemos evitar cometer teniendo mucha fuerza de voluntad. Segundo, los pecados capitales pueden ser perdonados mediante un arrepentimiento sincero y mediante la confesión. Y tercero, la oración es muy importante para evitar estas tentaciones. Muy bien, chicos, ese ha sido el tema de hoy domingo. Recordemos que Dios nunca nos va a rechazar por los pecados que tengamos, sean leves, sean mortales, sean demasiado graves. Él nunca nos va a fallar, Él siempre nos ama y tiene los brazos abiertos por si nos desviamos del camino, siempre volver a Él. Acabo con el Salmo 51, versículo 17. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Que tengan muy bonitas tardes. Nos vemos